Aló. Buenas noches con todos. Nos encontramos en el auditorio Alberto Andrade Carmona del Congreso de la República para dar inicio a este evento dentro del programa de conferencias que realiza la Oficina de Participación Ciudadana, protegiendo tus datos personales, medidas contra el cibercrimen. Invitamos a los que van a integrar la mesa de honor. El doctor Wilfredo Ponce de León Pandolfi, jefe del área de atención ciudadana del Congreso de la República, que ya lo encontramos en la mesa de honor. Llamamos al señor Eduardo Humberto Carrillo Chirinos a integrar la mesa. Especialista legal de la Dirección de Fiscalización e Instrucción de la Dirección General de Transparencia del Ministerio de Justicia. Asimismo, al señor Miguel Antonio Torres Moreno, especialista en investigación de delitos de ciberdelincuencia de la Policía Nacional del Perú. Asimismo, a Nancy Aide Vilches López, oficial de seguridad digital del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Adelante, por favor. Bueno, ya estando en la mesa, vamos a dar inicio a este evento, pero siempre les sugiero que, por favor, tengan los celulares en modo silencio para que no perdamos la atención, porque el tema yo creo que así no amerita. Palabras de inauguración y bienvenida a cargo del doctor Wilfredo Ponce de León Pandolfi, jefe del área de atención ciudadana del Congreso de la República. Adelante, doctor. Es un honor para mí darle la más cordial bienvenida al Congreso de la República y en particular a esta conferencia de suma relevancia titulada Protegiendo tus datos personales y medidas contra el cibercrimen. Señoras y señores, distinguidos miembros de la sociedad y a todos aquellos que nos siguen a través del canal institucional y nuestras plataformas digitales. El cibercrimen es una actividad delictiva muy lucrativa. La mayor parte de los crímenes es cometido por hackers, claro. Sin embargo, a veces el objetivo de este crimen es dañar computadoras, redes por motivos distintos a la obtención del dinero. Puede ser por motivos personales, políticos. En la era digital, la era de hoy, es más, la era de la inteligencia artificial, que aún está en pañales, la interconexión y el contacto con la tecnología se han convertido en dos factores omnipresentes, razón por la cual la ciberseguridad ha emergido como una preocupación crítica para individuos, empresas y gobiernos por igual. Nadie puede negar que el vertiginoso avance tecnológico ha traído consigo innumerables beneficios, pero también ha dado lugar a un aumento exponencial de las amenazas cibernéticas. La conectividad global, el almacenamiento masivo de datos y la proliferación de dispositivos conectados han creado un terreno propicio para los ciberdelincuentes, quienes encuentran nuevas formas de cometer la seguridad de la información. La sociedad exige respuestas claras y soluciones estructurales. Demanda que las acciones se conduzcan bajo un estricto marco de transparencia, ética y responsabilidad, principios fundamentales para el fortalecimiento de nuestra democracia. Como Congreso de la República nos corresponde generar estos espacios de reflexión y análisis con el fin de fomentar un debate constructivo, identificar los problemas estructurales derivados de este caso y proponer medidas correctivas que fortalezcan la institucionalidad de nuestro país. Este evento tiene como propósito no solo esclarecer las dudas y preocupaciones existentes, sino también enviar un mensaje firme y rotundo. La transparencia de la solución es una obligación tanto moral como legal, y como tal debe ser garantizada por todos los actores del Estado.
Con estas palabras, reafirmando el compromiso indeclinable del Congreso de la República con la transparencia y fiscalización efectiva de todos los actos públicos, tengo el honor de declarar inaugurada la conferencia protegiendo los datos personales y medidas contra el cibercrimen. Gracias. Muchas gracias, doctor Pandolfo. Continuando con las exposiciones, invitamos a Nancy Aide Vilches López, oficial de Seguridad Digital del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Adelante, por favor. Buenas noches con todos. Bueno, gracias por la presentación. Soy la oficial de Seguridad y Confianza Digital del RENIEC. El día de hoy vamos a hablar sobre proteger nuestros datos personales. ¿Qué medidas está tomando el RENIEC justo por la lucha contra el cibercrimen? Un poquito para refrescarles. Encargado de la identificación de todos los peruanos y la entrega del documento nacional de identidad, el DNI. También somos encargados de registrar, actualizar, identificar la identificación y hechos digitales y todos los datos referidos a estado civil de la persona, nacimiento, divorcio, fallecimiento. Participamos también en el sistema electoral con la elaboración del programa electoral. Justamente estamos en un año electoral, estamos a puntas de cierre, a puertas del cierre del programa electoral en el octubre. Promovemos el uso de los servicios digitales y brindamos información confiable a las entidades públicas y privadas para justamente el ciudadano entrega la información al gobierno para que lo custodie. Y también nosotros tenemos un proceso justamente de contaduría y clases de información en el cual tenemos que entregar esta información a todas las instituciones para que cuando un ciudadano de un lugar del país o del mundo quiere hacer uso del servicio pueda identificarse. Nosotros justamente en este proceso de esta información estamos obligados a entregar a entidades públicas y privadas a través de los convenios que firmamos con cada uno de ellos. Notamos que teníamos que hacer un cambio, teníamos que mejorar justamente la entrega de este proceso de suministro de información y nos enfocamos en lo que es la famosa triada, ¿no? Personas, procesos y tecnología. La parte más fácil es la tecnología, adquirir la tecnología que evoluciona a pasos agigantados y que cada día permite tener mejores controles de seguridad. Lo que es más complicado en las instituciones públicas es el tema de los procesos. Nosotros venimos, y lo digo de forma general en casi todas las instituciones públicas, no se está creciendo o actualizando los procesos a la misma dinámica que evolucionan las tecnologías y las amenazas. Tenemos procesos que fueron creados con una lógica que en su momento funcionó, pero que ahora estamos obligados a actualizar constantemente, justamente por estas amenazas y riesgos que la tecnología también trae. Otro factor importante es las personas. Cuando hablamos de seguridad, nosotros decimos, poner un control físico es lo más sencillo que puede haber porque pones el control en una tarjeta de proximidad, un vigilante, un circuito cerrado. Pero ¿cómo hacemos nosotros para poner un control de seguridad al recurso más débil de la cadena, que es la persona, el ser humano? ¿Cómo ponemos controles que ellos entiendan el control, entiendan por qué se pone ese control y lo cumplen? Entonces, en RENIEC hemos trabajado en estos últimos años fuertemente en estos tres procesos, actualizar nuestros procesos, las personas, generar esa cultura de cambio, generar la importancia de la protección de datos personales y por último la tecnología. Cuando hablamos de tecnología, RENIEC bloqueó 5.7 millones de ataques informáticos en el 2005. En el 2024 fueron 20 millones. ¿Qué quiere decir? A RENIEC constantemente los están atacando, porque como decimos nosotros tenemos la joya de la corona, que es la información de todos los peruanos. Y esa información es usada justamente para el cibercrimen, porque esa información mal usada puede ser para suplantación, puede ser para
explotación y cualquier otro delito informático que se está presentando en la actualidad, el comercio de datos, por ejemplo, en las redes sociales. Cuando hablamos de los procesos, actualizamos una directiva de procesos, actualizamos nuestros controles de seguridad de información en el marco de la norma ISO 27001, que justo tuvo una nueva versión en el 2022, que se actualizó, fuimos una de las primeras instituciones que certificó en esta nueva versión de la norma, que tiene ya el y protección de datos de manera más visible. Esto nos ha permitido implementar los controles, ¿para qué? Para poder, por ejemplo, reducir los convenios. Recibimos un activo de 6.000 convenios y a la fecha tenemos 3.800. ¿Por qué? Porque la posición de RENIEC no es dar convenios a todos los que vengan a pedirlo, sino es en el marco de la ley decir, ok, tú necesitas información, ¿para qué lo necesitas? Y si justifica el uso de la información, se le da el convenio, si no, sencillamente no. Así evitamos que cualquier entidad quiera tener acceso a la información de ustedes. Eso nos ha permitido, en la actualización de la directiva, poder disminuir los convenios y seguimos en esa actividad. Luego también se hizo una depuración a la actualización de la data. A ver, los convenios que se van dando a lo largo de que RENIEC da este servicio, ¿qué es lo que sucede? En las instituciones, por ejemplo, viene un banco o viene cualquier institución y dice, estos son todos los usuarios que tienen que tener acceso a tu servicio. Pero ¿qué pasa? Cuando el usuario se iba, nadie nos avisaba. La misma institución no hacía la depuración de usuarios. Entonces, a lo largo de los años se fueron a y la institución que no consume un servicio en un periodo de tiempo también definido, nosotros sencillamente nos apartamos del convenio. ¿Por qué? Porque el servicio de RENIEC es crítico y es para uso diario, constante. Entonces, si este usuario no lo consume, significa que el usuario probablemente ya no está en la institución y la institución no le dio de baja, lo cual representa un riesgo para que ese usuario de repente pueda seguir accediendo a las consultas de RENIEC, o lo que también hemos identificado, que a veces el usuario ya no está, pero sí quedan los amigos, y por ahí, oye, un favor, ¿puedes ingresar? Mi usuario era tal, mi contraseña era tal, y si el acceso está, puedes seguir consumiendo el servicio. Entonces, esa depuración que se hizo en el 2023 fue de 299.988 usuarios depurados. Quiere decir que estos usuarios ya no estaban en las instituciones o ya no necesitaban el servicio y era un riesgo fuerte para nosotros porque podrían seguir consumiendo. Otro tema importante también que se trató en la actualización de esta directiva fue los topes en los consumos de las consultas. Los convenios que se firman actualmente ya se pone un tope de consumo de acuerdo al historial. Por ejemplo, si eres un ministerio y tu consumo es de 10.000 consultas al mes, ese es el tope que se te entrega a las consultas. De tal manera que evitemos también de que se haga un uso indebido de esa información, porque recuerden, lo que no se controla no funciona. Y yo tengo que medir y controlar lo que otorgo. Luego apostamos por el ID Perú. El ID Perú es una plataforma de autenticación de RENIEC. A la fecha tenemos 4 millones que se han autenticado a través de su rostro. El ID Perú permite que una persona se identifique ante, por ejemplo, ustedes normalmente utilizan el usuario y contraseña para acceder a sus cuentas de correo, sus cuentas de banco. Con el ID Perú hemos eliminado el uso de contraseñas porque sabemos que es vulnerable. Aparte, recuerdan cuando hablaba el tema de las personas, normalmente las instituciones, por ejemplo, si yo trabajo en Bodeguita 5, mi contraseña sería Bodeguita 5 2025. Esa es un poco la cultura que tiene el usuario, hacer que las contraseñas sean fáciles de recordar, asocian el nombre de la institución, el año. Entonces, esas contraseñas lo conocen los ciberdelincuentes.
¿Por qué? Porque recuerden que para las personas que estamos en el sector público, esa información es transparente, saben quiénes estamos. Entonces, construyen su lista de posibles usuarios de las instituciones y empiezan a probar con las contraseñas que también las conocen. Entonces, eso también nos ha tocado siempre concientizar a todos y ahora transmitirles a ustedes, no pongamos contraseñas fácilmente adivinables. Si ustedes trabajan en sus oficinas, no utilicen los nombres de sus lugares de trabajo para crear una contraseña, no utilicen el famoso 1, 2, 3, 4, 5, 6, no utilicen el año de nacimiento, su año fiscal, porque ya los delincuentes, señores, conocen esas vulnerabilidades de las personas y utilizan para poder ingresar a sus servicios. Con el ID Perú lo que se está buscando es garantizar justamente de que dos temas importantes, de evitar de ser vulnerados para que no puedan romper la contraseña que no existe, y el segundo es autenticar a las personas, decir que si yo pongo mi rostro soy la persona que está ingresando al servicio, y por más de que yo de repente ya no esté en la institución y alguien quiera acceder a mi usuario, al no tener mi rostro no va a poder ingresar a los servicios. Eso es lo que busca el ID Perú. También hemos trabajado de la mano con la policía y con estas unidades que luchan justamente contra el cibercrimen. Y a la fecha, en el marco de los convenios de cooperación institucional que tiene el RENIEC con el Ministerio del Interior para la lucha contra la corrupción, ha venido desarrollando estrategias de prevención para enfrentar justamente hechos tanto de corrupción, de criminalidad, tráfico de datos, para lo cual ha impulsado el trabajo conjunto con las diferentes direcciones de la Policía Nacional del Perú. Esto se ha logrado trabajar en forma articulada a través de la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción que tiene el RENIEC, en la cual justamente hay operativos. Los últimos que ha habido, por ejemplo, cuando, no sé si a ustedes les ha pasado que cuando van al estadio, van al concierto, así hay cierta, y se olvidan el DNI, empiezan a publicar que pueden sacar su C4. Señores, el C4 que ustedes obtienen en esos lugares no es información actualizada de RENIEC. El C4 es un documento eventual que ante una pérdida, por ejemplo, el documento de identidad y el ciudadano tenga que acceder, por ejemplo, a un viaje, a una consulta médica, el C4 lo que va a hacer es permitir que ustedes se identifiquen momentáneamente, ¿ok? Entonces, hemos descubierto que estas bandas de delincuentes trafican esa información. ¿Cómo la obtuvieron? Porque en su momento esa información a través de los convenios tuvieron acceso a las instituciones y se han creado bases de datos en el mercado negro. Nosotros tenemos en la base de datos la trazabilidad de cada consulta que se realiza, la institución, el usuario, el DNI del usuario que realizó la consulta, el DNI y nombre de la persona que fue consultada y día, fecha, hora y minuto y servicio a través de lo cual se realizó. Eso nos ha permitido justamente poder identificar, uno, cuando la información no proviene de RENIEC, y dos, en el caso haya sido consultado por algún usuario, nos permite identificar y actuar de acuerdo a nuestras directivas, que puede ser hasta la suspensión del servicio a la institución, suspensión del usuario y también la notificación a la Autoridad de Protección de Datos Personales, que más adelante lo vamos a ver. RENIEC, justamente en la siguiente lámina, a la fecha nosotros hemos realizado 50 denuncias ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que nosotros, producto del monitoreo que realizamos, identificamos que hay exposición de datos de los ciudadanos, nosotros a través de esta trazabilidad de la base de datos, primero verificamos si efectivamente esa información salió del RENIEC. Una vez que se identifica todo el dato relacionado a quién fue la persona y la institución. Con eso se construye un informe y lo primero que se hace es notificar al coordinador de la institución para que conozca que ha incumplido con las políticas de seguridad en el marco del convenio. Luego se informa a la Autoridad Nacional de Protección de Datos para que en el marco de sus competencias realice justamente la investigación y las sanciones correspondientes, y dependiendo del tipo de servicio también podemos escalarlo a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, y dependiendo de cuánto ha sido la exposición de datos también hemos hecho denuncias justamente al Ministerio Público.
cuando encontramos este tipo de exposición, cuando encontramos venta ilegal de datos, cuando encontramos que no se están cumpliendo con los controles de seguridad que RENIEC dentro del marco de los convenios ha detallado y las instituciones se han comprometido a cumplir. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su exposición, Nancy Aide Vilches López, oficial de Seguridad Digital de la RENIEC. Continuando con la conferencia Protegiendo tus datos personales, medidas contra el cibercrimen, invitamos al señor Eduardo Humberto Carrillo Chirinos, especialista legal de la Dirección de Fiscalización e Instrucción de la Dirección General de Transparencia del Ministerio de Justicia. Adelante, doctor. Buenas tardes. ¿Qué tal? Escuché un poco que hablamos de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, pero probablemente muchos acá no saben que existe una Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, ¿no? Nosotros estamos adscritos al Ministerio de Justicia y, bueno, velamos justamente por los datos de cada uno de ustedes. Pero, ¿qué cosa es un dato personal, ¿no? Un dato personal es toda la información que nos identifica o nos hace identificables. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser el nombre, los apellidos, la dirección, que te hace identificable, por ejemplo, el número de tu teléfono móvil, ¿no? Porque hay un titular de esa línea y se puede llegar a la persona. Igual que los correos electrónicos, por ejemplo. Y adicionalmente también tenemos datos sensibles, ¿no? Que son los biométricos, los genéticos, y es una protección que nosotros como autoridad constantemente estamos velando por ellos, ¿no? Pero ¿qué cosa? ¿De quién son los datos personales? Definitivamente son de la persona titular, como lo son los clientes de una entidad crediticia, los alumnos de una institución educativa, o el personal de una empresa. ¿Qué se entiende por el tratamiento de datos personales? En la práctica, es cualquier actividad en la que estén presentes datos personales. Que constituirá un tratamiento se realiza de manera manual, o sea, física, o automatizada, ahora que pues todo está digitalizado, y en diversas acciones, como en la recopilación, registro, almacenamiento, consulta, utilización, bloqueo, difusión, interconexión, ¿no? Y acá viene la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es que nosotros protegemos nuestros datos en una era digital, ¿no? ¿Cómo es que tenemos por ahí nuestros perfiles en las redes sociales, ¿no? Muchos lo tenemos públicos, que es pues una puerta para que cualquiera pueda acceder al tipo de información que puedas publicar, ¿no? A veces nuestros perfiles no están, o mejor dicho, son públicos, y cualquiera puede tener acceso a la información, a nuestras fotos. Por ahí subimos fotos de nuestros hijos, de nuestro papá, mamá, y los ciberdelincuentes constantemente están pescando, ¿no? Están pescando esta información, hacen sus propias recopilaciones, sus propias bases de datos, con la finalidad de sacar algún tipo de provecho, ¿no? A veces hay gente que sube, que se va de viaje, dice, ahorita estoy en el aeropuerto, ¿no? Y me estoy yendo a Canadá. Y estamos invitando a que, bueno, no necesariamente que nos roben cibernéticamente, pero sí que alguien pueda ir a nuestra casa si es que nosotros hemos publicado por ahí información que nos hace identificables para que puedan llegar a la puerta de nuestra casa, ¿no? Entonces hay muchas cosas que nosotros como ciudadanos de a pie
tenemos que saber qué compartir y qué cosa no compartir, ¿no? Entonces, ustedes saben realmente cuánto de sus datos están compartiendo y qué datos no deberían compartir. Ustedes leen las políticas de privacidad, ese documento, que por ahí a veces cuando nos creamos un Facebook o por ahí cuando sacamos una tarjeta de crédito, se suele presentar que tú llenas un formato, ¿no? Te interesa sacar tu tarjeta de crédito, tú firmas y nunca lees las letras pequeñas, ¿no? Y ahí pasa, ¿no? Hay una parte que muchos bancos tienen, por ejemplo, su ítem de datos personales. Y ahí nosotros muchas veces sin leer autorizamos a que nuestra información sea trasladada a empresas asociadas a este banco. Entonces ahí te comienzan a llamar de seguros de salud, que te ofrecen una cosa, las llamadas spam, y que uno dice, ¿de dónde salieron mis datos? Se han filtrado mis datos. Y lo que sucede es que muchas veces, por desconocimiento, no leemos y simplemente autorizamos. Antiguamente, hace unos años, muchos bancos tenían unas cláusulas que eran abusivas, por así decirlo, que básicamente para tú poder sacar tu tarjeta de crédito o para poder tener un beneficio crediticio, tenías que aceptar, o sea, te daban las cláusulas en bloque. Tú no tenías la opción de decir sí o no, ¿no? A raíz que la ley 29733, que es la ley de protección de datos personales, entró en vigencia, y bueno, como autoridad nos fuimos haciendo un poco más conocidos, comenzamos a tener casos, ¿no?, de estos contactos sin consentimiento, ¿no?, las llamadas spam, ¿no?, los correos, y comenzamos a ver pues que habían cláusulas que no estaban adecuadas a nuestra ley, ¿no? Entonces, ustedes cuando van a firmar un documento, les tienen que dar esa opción de aceptar o no, si quieren brindar sus datos para finalidades adicionales, ¿no? Y eso mismo pasa, bueno, con aplicativos. Siempre hay que leer bien lo que dicen las políticas, evitar bajarnos aplicativos que no son conocidos, que no son descargados de Play Store, ¿no? Y con ello, de cierta forma, vamos tomando un poco más de cautela, porque realmente nuestra información es muy importante. Los datos tienen un valor económico. Entonces, por ello es muy importante que ustedes siempre revisen las políticas de privacidad, no descarguen aplicaciones que no conocen, no abran enlaces por ahí de que les llegó o el banco te va a cerrar la cuenta, abre acá, presiona acá, porque a veces ellos lo que hacen es hacen fachadas que son muy similares a las páginas oficiales, y lo que quieren hacer es recolectar tu información, ¿no? Ahí te piden la clave de tu tarjeta de crédito, y al final ahí es donde se vienen a dar este tema de los ciberdelitos, ¿no? Nosotros como autoridad, bueno, hemos hecho varias campañas, ¿no?, con el Ministerio de Justicia, ¿no?, en las cuales hemos brindado varias recomendaciones que las pueden encontrar en la web del Ministerio de Justicia, respecto a la actualización de las claves, ¿no?, como mencionaba RENIEC, ¿no? Tenemos que tener también unas claves robustas, no cumpleaños, el 1, 2, 3, el nombre del ex, no sé, el nombre del perro. Esas cosas tenemos que buscar de que siempre, por ejemplo, de preferencia, haya una mayúscula en tu clave, haya un número, haya un signo, ¿no? Claro que lo ideal es que a veces es un poco complicado poder recordar, ¿no?, pero siempre tienen que evitar también de replicarlas.
Su contraseña puede ser complicada para este correo. Si tienen otro correo, no va a ser la misma contraseña, ¿no? Porque igual, y constantemente hay que estarlo actualizando, por lo menos cada 3 a 6 meses, modificando las contraseñas, justamente para evitar que nuestra información pueda ser filtrada, pueda por ahí, abrimos algo que no debe haber sido, entramos a una página que sí era confiable, pero a veces las páginas también son, no sé si decir hackeadas, pero también por ahí hay cookies, ¿no? Y recolectan también información, ¿no? Bueno, nosotros como autoridad, ¿no? Hemos visto que hay muchos riesgos asociados a los datos personales, ¿no? Hay riesgos que son externos, ¿no? Que no dependen de nosotros directamente, ¿no? Como es el tema de los ciberataques, las amenazas constantes que están en evolución, porque la tecnología constantemente pues está avanzando, ¿no? Y a veces nosotros tomamos unas medidas para tratar de repeler, pero ya el hacker o los que constantemente están en esta evolución de la tecnología están más adelantados, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el ransomware, que es un secuestro de datos, ¿no? Mediante la encriptación de esta información y que exige una especie de pago para liberar, ¿no? La información. Definitivamente va a haber un riesgo elevado en las entidades que no cuenten con las medidas de seguridad adecuadas, ¿no? Que eso lo vamos a ver un poco más adelante. Después hay una explotación de vulnerabilidades técnicas, ¿no? Que es el uso del software desactualizado o mal configurado, ¿no? Que permite accesos no autorizados. Por eso es importante, siempre que dicen, ¿no? Actualicen su software, renueven sus licencias, es por algo, ¿no? Porque justamente quedan desprotegidos las máquinas, ¿no? El phishing, que es más o menos lo que les indicaba hace un momento, que los ciberdelincuentes engañan a los usuarios para que entreguen información personal o credenciales a través de correos electrónicos o sitios web falsos, ¿no? Y también, bueno, tenemos riesgos asociados internos, como por ejemplo los accesos indebidos por parte de empleados de una entidad o terceros con credenciales válidas, pero que no tienen autorización. El uso inapropiado también de cuentas compartidas o privilegiadas. Errores humanos, que suele pasar, que es la negligencia en el manejo de los datos y uso de contraseñas débiles. Y también se dan, pues, filtraciones intencionadas, ¿no? Que personal descontento de empresas o entidades con la intención de obtener algún beneficio ilícito se descarga la base de datos, ¿no? Yo renuncié. Yo tengo acceso a esta base de datos, me la descargo, me descargo esto, y me voy al mercado negro y lo vendo. O agarro y lo filtro, ¿no? O agarro, algunos lo eliminan, ¿no? Entonces, son situaciones que se presentan, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los impactos de estos riesgos asociados de los datos personales? De manera operacional, hay interrupciones en los servicios debido a incidentes relacionados con los datos personales, con filtraciones o ataques. Definitivamente hay un daño a la imagen institucional, porque hay una pérdida de confianza, ¿no? Cuando hay una filtración de datos por parte de los ciudadanos de a pie, ¿no?
Y bueno, también pues están las multas y sanciones, ¿no? Nosotros como autoridad de datos, de acuerdo a la ley 29733 y al reglamento, podemos imponer multas hasta 100 UITs. El artículo 16 de la ley 29733 es muy claro cuando habla de seguridad en el tratamiento de datos personales, que señala que para fines del tratamiento de datos personales, el titular del banco de datos debe adoptar medidas técnicas, organizativas y legales que garanticen su seguridad y eviten alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. Aquí hay 3 puntos centrales, que son las medidas técnicas, que son las medidas de seguridad que deben tener las entidades para resguardar la información, para evitar que esta información salga a personas que no debería de ser. Legales, por ahí están las llamadas cláusulas de confidencialidad, ¿no? Que nos hacen firmar como trabajadores cada vez que iniciamos en un trabajo, que tenemos acceso a una información privilegiada en la cual puede haber datos personales, ¿no? Y que nosotros no debemos mal usar esta información porque podemos ser penados, seguir un procedimiento por la entidad, ¿no? Esa es una cláusula o una medida legal. Y de manera organizativa, es lo que constantemente a veces nos llegan correos, ¿no? De que si ves información que está en el cubículo de tu compañero que pueda tener, no sé, datos personales o que pueda tener información privilegiada y se ha quedado en su escritorio, guárdala, ¿no? Métela en su cajón, resguárdala, porque esa información puede ser filtrada, lo que se le llama escritorios limpios, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, esta es la parte un poco más densa de lo que son las medidas de seguridad, que voy a tratar de tocarlo muy someramente porque esto va más hacia el ámbito de las entidades, ¿no? La ley 29733 tiene su reglamento que en el año 2024 ha sido modificado a través del Decreto Supremo 016-2024 IUS. Ha habido una modificación del reglamento. ¿Por qué? Porque, como hemos conversado hace un momento, la tecnología avanza a pasos agigantados. Hay cosas que en el reglamento anterior no estaban, ¿no? Hay medidas de seguridad que propiamente no estaban escritas. Sí, en la práctica se podía recomendar, especificar, ¿no? Decirle a las instituciones que deben adecuarse de tal manera o revisar los ISOs. Pero ya con este nuevo reglamento, Perú se pone prácticamente a la vanguardia de Europa, ¿no? Y está muy adelantado en el tema de datos personales. Justamente, más o menos del artículo 46 al 54, si mal no recuerdo, al 58, perdón, está todo lo que tiene que ver con medidas de seguridad. Pero las más resaltantes, que creo yo, que son, por ejemplo, la gestión de accesos, que hace un momento la oficial de RENIEC lo comentaba, ¿no? La asignación de cuentas de usuarios y contraseñas de los sistemas, ¿no? Que pueda tener la entidad. La gestión de privilegios que determinan los perfiles del usuario, ¿no? A mí me gusta poner a veces el ejemplo de que el cajero de un banco no va a tener los mismos privilegios
o el mismo acceso a información que va a tener el gerente del banco, ¿no? Tiene que haber perfiles restrictivos de información a la cual pueda acceder cada trabajador en base a sus funciones, porque eso es muy importante, porque se dan casos de, no digo de entidades públicas, pero sí de empresas que todos tienen prácticamente el mismo perfil, ¿no? Entonces cualquiera puede descargar la información, cualquiera la puede filtrar, y bueno, no hay ese tema de que hayan logs, ¿no? Entonces a veces hasta ni siquiera se sabe quién descargó la información, y esa información termina saliendo de la entidad y nadie supo cómo, ¿no? Después los procedimientos y o mecanismos de identificación y autenticación del usuario del sistema, ¿no? La asignación de contraseñas, certificados digitales, tokens, etcétera, ¿no? El tema ahora, por ejemplo, yo tengo un usuario de RENIEC, y yo para poder loguearme al usuario de RENIEC tengo que tener un aparatito en el cual yo ingreso mi DNI electrónico, que tiene que estar mi certificado digital vigente, porque dura 4 años, cada 4 años hay que renovarlo, y tiene una contraseña, no una contraseña que yo la pongo, no la pone RENIEC. Yo voy a RENIEC, pongo mi contraseña, y con eso yo me logueo, ¿no? O sea, ya así también, para lo que es consulta en línea, ya se evita mucho eso de que alguien pueda tener la contraseña, que alguien la pueda compartir, porque ya es más directo. Tú tienes que meter tu DNI, tienes que poner la contraseña que se supone que solamente tú sabes. Entonces con ello es una muy buena medida de seguridad, ¿no?, que se toma justamente para evitar pues este tema de las filtraciones que se pueden presentar, ¿no? Igual que la verificación periódica de privilegios. Yo no soy ingeniero, soy abogado, pero de manera sencilla es el control o monitoreo de los permisos que le otorgamos a los usuarios, ¿no? Como indicaba también la oficial de datos, se presenta muchas veces que hay trabajadores que dejan la institución, se fueron, ¿no? Y lo que inmediatamente tiene que hacer el área de sistemas de la entidad o de la empresa es cortar todos los accesos que tienen, para que no pueda haber este tema porque hay algunas entidades que permiten acceder de manera remota con una contraseña, un usuario, mientras que ese usuario y contraseña sigan habilitados, siempre va a ser una puerta, ¿no? Entonces, una vez ahí, recursos humanos tiene que estar en línea con sistemas para informar, ¿no? Estos trabajadores trabajan hasta el día de hoy y a tal hora se hace el corte o el cierre de los usuarios que puedan tener, ¿no? Las eliminaciones de ellos, ¿no? Y acá viene también el tema de generar y mantener registros de interacción lógica. La huella, la famosa huella que debe dejar el sistema. ¿Quién ingresó? ¿Cuándo ingresó? O sea, el inicio de sesión, cierre de sesión. ¿Qué hizo? Acciones relevantes. El sistema tiene que estar en la posibilidad de mostrar qué acciones hizo, ¿no? Si, por ejemplo, yo agarré y había ido al banco porque quería modificar mi correo electrónico, lo que muchas veces pasa, o pasaba antes, ¿no?, con delitos por ahí de robo, que se perdía la tarjeta o le robaban la tarjeta a una persona, se hacían pasar por esa persona en una sucursal, actualizaban sus datos, o sea, cambiaban el número telefónico para que no te llegue la alerta o el mensaje de que están habiendo consumos, y por ahí el correo electrónico. Hacían la modificación de ello, y con ello, si es que se hacían consumos con esa tarjeta de crédito que tú perdiste y que tú te demoraste en poner tu denuncia o en bloquearla,
el delincuente pues se aprovechaba de eso y consumía. Y decía, pero a mí no, o sea, uno confiado porque decía, no me ha llegado ninguna alerta. No, pero ¿qué ha pasado? Es que habían actualizado tu correo, habían actualizado tu número. ¿Pero cómo hicieron eso? Porque a veces, pues, bueno, antiguamente iban con el DNI físico y, bueno, eran falsos, ¿no? Eran unas copias muy bien hechas, no se pasaba validación de identidad mediante huella, ¿no? Entonces, antes eran las medidas no tan robustas, ¿no? Y era algo que constantemente se podía presentar. También la conservación, respaldo y recuperación de los datos personales, ¿no? Toda entidad tiene que tener un respaldo de su información, porque no son libres de que pueda haber un hackeo, que pueda haber, no sé, pues una falla de sistema, y para ello tiene que tener sus ambientes o sus centros de datos tienen que estar o tener las medidas de seguridad adecuadas, ¿no? O sea, tiene que ser un ambiente exclusivo, que tiene que tener una puerta con llave, un responsable, los UPS, o mejor dicho, lo que son la energía de respaldo, el control de temperatura, los extintores, ¿no? Porque su centro de datos debe estar debidamente resguardado, porque ahí es donde almacenan toda la información con la que cuentan, ¿no? Asimismo, deben realizar backups de respaldos seguros, continuos, de los bancos de datos que tienen, ¿no? Cuando se efectúe la transferencia lógica o electrónica de los datos personales, se debe contar con un medio o protocolo seguro para realizar el envío y o recepción de información, y para eso deben de contar con una cuenta, deben tener en cuenta el medio o protocolo utilizado, ¿no? Que es el FTP, el SCP o correo electrónico, ¿no? Se deben buscar siempre plataformas seguras. El almacenamiento de documentos no automatizados. La documentación debe almacenarse debidamente en ambientes o muebles que se encuentren protegidos, ¿no? Debería haber siempre una puerta de resguardo, o sea, no deben ser de fácil acceso, ¿no? La documentación física siempre tiene que ser clasificada, almacenada en ambientes o muebles que cuenten con cerradura y cuyo mecanismo de acceso debe estar debidamente asignado a un personal responsable, ¿no? Por ejemplo, el personal de archivo, ¿no? Hay un jefe de archivo que es el responsable de la información que pueda estar físicamente, ¿no? La copia o reproducción de información, ¿no? Como medidas de seguridad, se tiene que buscar bloquear los puertos USB, los grabadores de discos, evitar fotocopiadoras y o multifuncionales mejor dicho, se tiene que tener fotocopiadoras o impresoras multifuncionales que cuenten con contraseña para poder saber quién y cuándo está imprimiendo, porque va a un usuario. Se debe restringir el uso de cuentas de correo personales, redes sociales, aplicaciones de mensajería, entre otros, cuando el acceso no sea necesario. Muchas veces se da que cuando uno va a una, digamos, fiscalización, ¿no? Y se ve que hay personal que tiene todos los accesos. Puede entrar a Facebook, puede entrar a su correo personal, y todas esos son puertas que se dejan abiertas para que la información pueda salir de la entidad, ¿no? A veces bloqueamos los USB, bloqueamos el CD, pero no bloqueamos el tema de las aplicaciones, los correos que no son institucionales, y por ahí a veces sale la información, ¿no? Incluso hasta el WhatsApp web, ¿no? Y finalmente, este punto para mí es muy importante, ¿no?
lo que son los llamados incidentes de seguridad, ¿no? Los incidentes de seguridad son una exposición de grandes volúmenes de datos en cantidad o tipo. Puede afectar a una gran cantidad de personas. Pueden haber dentro de esta información datos sensibles y definitivamente va a producir un perjuicio a las personas afectadas, ¿no? En el antiguo reglamento no había esta figura del incidente de seguridad. Una que otra entidad reportaba alguna brecha de seguridad o salía en los medios de comunicación. Ha habido un ataque a la seguridad de los datos de tal empresa. Y por ahí la autoridad tomaba conocimiento y actuaba. Ahora no. Ahora es una obligación de las entidades comunicar si es que hay un incidente de seguridad. Si creen que ha habido una afectación en sus bases de datos, tienen 48 horas para informarle a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales sobre este incidente. Y además también, si es que hay un afectado, también en un plazo de 48 horas debe comunicarle a las personas afectadas que su información puede haber sido expuesta, ¿no? Como parte de las sanciones que la autoridad aplica, ¿no? El no reportar, o sea, si digamos, nosotros tomamos conocimiento después de 2, 3 meses que ha habido un incidente de seguridad, la entidad proactivamente no informó, eso es una sanción, ¿no? Entonces, con ello lo que queremos hacer como autoridad es tener conocimiento de las posibles exposiciones que puedan haber, porque también se dan algunos reportes, ¿no?, de entidades que dicen que han tenido una exposición, pero no ha habido una exposición, ¿no? O sea, también se puede presentar eso, a veces justamente por el desconocimiento, y como está relativamente fresco el nuevo reglamento, porque el reglamento ha comenzado a aplicarse desde el 31 de marzo de este año, es por ello pues, que hay entidades que nos reportan, pero a veces vemos que no tienen que ver con ello, o tal vez es un tema más que lo podamos ver como una denuncia. Pero sí, efectivamente, en lo que va del año aproximadamente hemos tenido unos 40 reportes de entidades directamente, ¿no? Adicionalmente, por ahí, PCM también nos ha mandado algunos reportes, pero proactivamente de entidades hemos recibido aproximadamente 40 reportes, y sobre ello hemos venido, bueno, fiscalizando con la finalidad que las entidades y las personas también, ¿no?, se adecúen a la normativa de datos personales, ¿no? La finalidad de la ley es que todos puedan tomar las previsiones del caso, ¿no? O sea, tener las medidas de seguridad adecuadas para, en la medida de lo posible, evitar que sucedan estas cosas, ¿no? Por ello, tenemos el reglamento, tenemos directivas de seguridad, ¿no? Y buscamos eso, ¿no? De que los datos de los peruanos pues estén bien protegidos, ¿no? Igualmente, ya culminando, si tuvieran alguna duda sobre lo que es protección de datos, ahí les dejo el correo de consultas, que es protegetusdatos@minjus.gov.pe. Y bueno, también si tuvieran algún hecho, alguna denuncia que sienten que sus datos han sido vulnerados, pueden consultar, pueden llamar al anexo, y estaremos gustosos de brindarles la información correspondiente. Gracias. Muchas gracias, doctor Carrillo Chirinos.
Conferencia Protegiendo tus datos personales, medidas contra el cibercrimen. Exposición a cargo del señor Miguel Antonio Torres Moreno, especialista en la investigación de delitos de ciberdelincuencia de la Policía Nacional del Perú. Adelante, señor Torres Moreno. ¿Se escucha? Sí, ¿no? ¿Cómo están? Buenas noches ya. Buenas noches. Un poco más de la garganta. Bueno, ya ahí está bien. Bueno, algunos, no sé si por ahí han estado presentes en otras conferencias que he venido, pero hoy nos toca tratar bastante un tema, yo creo que por desconocimiento se generan tipos de riesgos, ¿ok? Pero vamos a primero orientarnos allá. Sí, mejor un poquito más acá. Ya, ahí está. Ya, ahí está. Ya, gracias. Primero vamos a canalizar bien la información sobre qué es una amenaza, qué es una vulnerabilidad y qué es un riesgo. De repente algunos deben saber por contexto general o de repente por qué significa cada palabra. Pero una amenaza en realidad es una situación permanente, es un acto, un mecanismo o un activo natural, puede ser una persona, que siempre va a estar presente para tratar de buscar una vulnerabilidad. Y con ello, cuando se conjugan estos dos tipos de situaciones, vamos a dar paso a un riesgo. Se las voy a poner simple. Ando descubierto en la calle, en fecha de invierno. Es una amenaza la situación de algún tipo de enfermedad que me vaya a dar, ¿verdad? Es natural. ¿Y el riesgo cuál sería? El que yo no esté preparado para afrontarla, o mi cuerpo pueda tratar de contrarrestar esa enfermedad. Entonces, si juntamos esas dos situaciones, el riesgo de esa vulnerabilidad, el riesgo permanente va a ser que vamos a estar agripados. Es natural. En esa misma situación también se dan los delitos o los ciberdelitos, delitos informáticos o ciberdelitos. En mi unidad, en la Dirección de Ciberdelincuencia de la Policía, constantemente vemos sin fin de amenazas, mayormente en el tema de la web, en el internet, ¿ok? Que voy a pasar a explicarles después. Y también quiero que nos conozcan y que sepan que en realidad cada dato que dejamos, que obviamente se procesa y termina siendo una información, es un activo muy importante que resguardan instituciones como RENIEC, que nos ha explicado cómo ellos cuidan la información, cómo la procesan y que es difícil, ese proceso es difícil, y también instituciones como el MINJUS, que trata de velar normativamente sobre el cuidado de esos datos, que progresivamente se están mejorando esas normativas, tanto en el aspecto preventivo como operativo, porque nosotros también tenemos que ceñirnos a esas normativas, como nos han explicado bien claramente. Entonces vamos a avanzar con la exposición para entenderlo. Bueno, los delitos informáticos todos ya conocemos de qué se trata. ¿Y dónde comenzó esto? Hace como 10 años más o menos. Pero ¿dónde se incrementó más? Fue en la etapa del COVID. ¿Por qué? Palabra fundamental, lo dijo la doctora o la oficial de seguridad. Procesos. Esos procesos que se debían haber cumplido de manera eficiente en las instituciones, tanto públicas o privadas, no se dieron de manera correcta. Seguramente algunos deben haber escuchado casos, por ejemplo, del bono familiar, que habían sido suplantadas varias personas y habían cobrado otros delincuentes por estas personas. Entonces, ¿qué pasó ahí? Los procesos no eran correctos, o de repente los mismos usuarios no sabían cómo llevar estos procesos, porque teníamos que estar en casa y ceñirnos a la actualización de estos procesos. ¿Ok? Ahora recién nosotros ya tenemos más habitualidad sobre el tema de las compras en línea, de repente cómo sacar un duplicado de mi DNI, ¿no? Entonces, todas esas situaciones se develaron y el ciberdelincuente las vio en el tiempo del COVID. Hay 4 factores importantes que hay que entender, pero uno de ellos, que es el que más me voy a ceñir yo, es en el número 2. ¿Quién no tiene un celular ahorita en la mano? Yo creo que el que no tenga es un extraterrestre. Es difícil, ¿no? ¿Es verdad o no? A ver, que me levante la mano, ¿quién no tiene un celular en la mano? No, pero porque la tiene guardada de repente, pero está en otro lado. Todos tenemos un equipo móvil en la mano.
Y este equipo móvil tiene una información muy importante, obviamente que con datos que nosotros constantemente, diario, lo vamos almacenando. No solo la información son nuestros nombres, nuestro número telefónico, nuestra dirección, ojo. Ustedes tienen aplicativos, por ejemplo, de enrutamiento de toma de taxis. Cuando tú tomas un taxi, ¿se puede saber cuál es tu ruta de desplazamiento, sí o no? ¿Es una información importante o no? Obvio que sí. Nuestras redes sociales contienen nuestra actividad permanente de visitas a páginas, a veces también con el tema de dónde nosotros estamos compartiendo una imagen, a veces es georreferencia. ¿Es un dato importante o no? ¿O es una información que se procesa importante o no? Ya. Entonces el ciberdelincuente con ello, ¿qué puede utilizarlo? Para suplantar nuestra identidad. Fácil. ¿Me entienden? Y eso hace de que los ciberdelincuentes puedan cometer otros delitos. Si tienen mi identidad o suplantan mi identidad en cualquiera de estas plataformas, ¿qué pueden hacer? Estafar, pueden difamar, pueden extorsionar. ¿Se da cuenta? Entonces, esta actividad es transversal, ¿ya? Va a aparecer en varios delitos. ¿Ok? A ver, vamos a avanzar. Los ciberdelitos en realidad tienen unas características muy interesantes. Hay algo que es importante y que ustedes deben entender, ¿ya? Que los ciberdelitos son volátiles, son como el alcohol, ¿ok? Tienen una utilidad rápida, pero al toque son efímeros, se van, no dejan rastro, es bien difícil. Y si uno actúa con mucha demora, específicamente nosotros las autoridades, perdemos mucha información y no podemos accionar para poder encontrar una persona que ha hecho una transferencia ilícita, por ejemplo. ¿Ok? Y eso es parte del proceso, avance de los procesos que nosotros estamos mejorando. Nosotros, la Policía Nacional, conjuntamente, por ejemplo, acá presente RENIEC, siempre tenemos reuniones. ¿Por qué? Porque entendemos que la seguridad de la información, de su identidad, es un factor, como dijo la oficial, importante para que se cometan estos delitos. Y nosotros también como usuarios tenemos que tener algún tipo de restricción, porque también nosotros somos vulnerables a que se pueda filtrar. Seguramente por ahí después de la reunión voy a tener preguntas de ya mayormente sé que van a preguntar. ¿Me entienden? Entonces, esas filtraciones que pueden aparecer, no solamente pueden aparecer en instituciones gubernamentales, también pueden haber en instituciones privadas. Ya hemos tenido casos. ¿Me entienden? Entonces, eso es algo importante que hay que entender. Bueno, acá les iban a nombrar el tema del COVID, pero es clarísimo que en el tiempo del COVID hubieron situaciones en donde tanto las instituciones privadas como públicas tuvieron que mejorar esos procesos. ¿Ok? ¿Qué sectores se afectaron más en todo este avance de los delitos cibernéticos? Fueron las instituciones bancarias. Eso es clarísimo. ¿Por qué? Porque ellos quieren efectivizar su vulnerabilidad en cuantificación, en dinero. Y ha habido bastante desfalco de dinero. Yo me acuerdo que en el análisis que realicé en el año 2023, 24, 25, sumando más o menos, estamos hablando de casi 100 millones de soles y 10 o 15 millones de dólares. Solamente analizados en Lima Metropolitana, en distintos bancos. Entonces entendemos de que es una actividad lucrativa, bastante lucrativa. Bueno, tenemos una ley que quiero que conozcan. La puse ahí para que la lean, es no tan nueva, pero de cierta manera joven, fue promulgada en el año 2013, ¿ok? Modificatorias tuvo 1, 2, 3, como 4 modificatorias, una actual es en el 2024. Esta ley, la Ley Especial de Delitos Informáticos, especifica la tipicidad de cada actividad criminal, que obviamente tiene una similitud por el Convenio de Budapest que jala esta actividad criminal que es globalizada, que es mundial. ¿Ok? Esa ley les pediría que la lean. Es chiquita, 2, 3 hojas. ¿Por qué es importante que la lean? ¿Por qué? Porque ahí ustedes van a conocer cómo es la actividad, de qué estamos hablando. A veces vienen a denunciar a nuestra unidad y ni siquiera saben ¿qué cosa van a denunciar? Es importante que nosotros como ciudadanos conozcamos tanto nuestros derechos, nuestros deberes. Y en ello es ver nuestras normativas, las leyes que nos protegen, nos cuidan y también les tenemos que hacer cumplir. Bueno, lo más importante de todas estas leyes, de todos estos tipos penales que investigamos, es los fraudes.
y que ahí deviene la divulgación de información. ¿Ok? Ese está en el artículo 8 de la ley. Ahora, yo quiero llegar a esta parte de las modalidades. Vamos a ver por aquí. Estos son los cuadros, después vamos a repasar. Aquí. Hace un momento hicieron mención del phishing. Creo yo que el phishing ya se está acentuando bien de qué se trata. Básicamente es el envío de mensajes masivos que contienen un link que me direcciona a una página falsa. Eso está clarísimo. Pero antes se daba por correos, ahora también se da en redes sociales. Tenemos Instagram, Facebook o otras aplicaciones, que a veces en esas mismas aplicaciones existen anuncios, ¿o no es así? Hay anuncios, ¿verdad? Ya. Entonces yo cuando le doy clic a ese anuncio, ¿qué pasa? No es un link, pero sí me redirecciona a una página. Ahí es un phishing, es un tipo de phishing, pero que se está ya enquistando en las redes sociales. A veces anuncios, no sé, de promociones de bancos, o de repente a veces de inversiones de criptomonedas, de criptoactivos, ¿entienden? Entonces hay que tener mucho cuidado. El swing swapping es ahora una actividad en el 2022 que se dio muy agresiva, pero ahí más era el tema de la mala administración de los procesos con relación a las entidades privadas que administraban la información de la titularidad de números telefónicos, en este caso las empresas de telecomunicaciones, porque suplantaban nuestra identidad para sacar otro chip y con ello, como están vinculados nuestro teléfono a nuestras cuentas bancarias, poder realizar operaciones sin necesidad de que nosotros participemos. Eso se reguló, bajó. DIF Transfer en el 2023 se dio. Los celulares desde hace muchos años sabíamos que nos robaban, ¿no? Nos robaban, ¿por qué? Porque los reutilizaban, les cambiaban el email, los flashaban. Pero desde ese año hubo una importancia sobre la información que contenían estos equipos móviles. ¿Por qué? Porque en el equipo móvil que van a encontrar cuentas de WhatsApp. Al robar mi celular y entrar a mi cuenta de WhatsApp, ¿qué pueden hacer? Contactarse con mis contactos o familiares, amistades y pedir dinero, ¿no? Eso seguramente habrán escuchado. También tienen nuestras aplicaciones bancarias. Pueden realizar también operaciones desde las mismas plataformas. Y ustedes dirán, ¿cómo lo hacen? Si tengo clave, si le he puesto un patrón, si le he puesto una clave numérica. Fácil. Sacaba el chip, lo ponía en otro celular y restablecía toda la información que estaba vinculada a ese chip. Por ejemplo, si yo saco un chip y lo pongo en otro celular, ¿puedo instalar nuevamente el WhatsApp en ese nuevo celular? ¿Sí o no? Sí o no. ¿Por qué? Porque la clave de verificación va a venir a ese teléfono, porque está activo el chip. Entonces, ¿qué hicimos nosotros como medida preventiva? Le indicamos a la ciudadanía que pongan clave a su SIM card. Eso ayudó bastante. Pero eso no significa que la amenaza exista para tratar de vulnerar la seguridad del equipo móvil. ¿Ok? El fake up. Después de eso, en el 2023 a 24, sabemos de que todas las comunicaciones que algunas instituciones realizan con nosotros lo hacen por el WhatsApp. Continuamos conversando por WhatsApp para darte más información de cualquier tipo de institución, privada o pública. Entonces, en esa comunicación privada es donde te pedían que instales algún aplicativo. Entonces, al instalar ese aplicativo podía contener algún tipo de malware que extraía la información y rebotaba no sabemos dónde. Pero han habido antecedentes y denuncias que después de instalar el aplicativo vaciaron cuentas, a veces el equipo se puso inoperativo. Entonces, ahí también tuvimos que atacar con esa información. Y lo que actualmente se está dando, el robo de cuentas de usuario. Bastante robo de cuentas de usuario en cadena. Por ejemplo, a mí primero me roban mi WhatsApp, de una u otra forma, utilizando cualquier modalidad delictiva. Y una vez que tienen mi WhatsApp, ¿qué hacen ellos? Se comunican con otro contacto y le dicen, mira, te va a llegar un código, por favor, quisiera que me lo des porque no puedo acceder a mi WhatsApp. Y a veces uno por confianza, por amistad, ¿qué hace? Le entrega el código. Pero lo que están haciendo es que el ciberdelincuente está volviendo a instalar el WhatsApp de esa persona en otro celular, pero lo que necesita es la clave. ¿Y qué utilizan? Nuestra identidad. Suplantan nuestra identidad. ¿Por qué? Porque han tomado en posesión nuestro aplicativo, nuestra cuenta de usuario de WhatsApp. Eso hay que tener bastante cuidado. Bueno, medidas de seguridad.
Hay muchísimas. La primera, ¿cuál es? No quedarse dormidos. No, mentira. Hay que estar despiertos, esa es la principal para escuchar. Pero la principal es informarnos. ¿Okay? La información es la mejor herramienta para que nosotros podamos no ser víctimas de estos delitos. Nosotros sabemos que existen bastante actividad criminal en las calles. Si yo sé que en una avenida o en un lugar específico roban, ¿yo pasaría por ese lugar? Esa es una medida preventiva de seguridad, porque me he informado y porque sé que voy a evitar pasar por ese lugar. Entonces, si yo sé que existen estas amenazas, yo no voy a caer en eso. El delincuente, el ciberdelincuente se aprovecha de nuestra desinformación, de nuestra ignorancia. Palabra no dura, no difícil. A veces cuando una persona le dice ignorante piensa que lo estás insultando y no es así. La ignorancia es la falta de información. Y hay que asumir cuando uno es ignorante de algo, no conoce de algo. Yo cuando me inicié en estas áreas de especialización que tengo ya 18 años, voy por mis 20 años de trabajo, yo en su momento he carecido de información, pero me he nutrido en base a la experiencia, en base a los errores. Pero la mejor forma de evitar o de aprender es de los errores propios o de lo que les pasa al resto. ¿Ah? ¿Cómo los propios? Jamás. Lo que le pasa al resto, yo ya de eso aprendo. Jamás voy a esperar que me pase para aprender. ¿Es la lógica o no? Porque siempre pasa, cuando vienen las personas a denunciar, recién se enteran de todo lo que les estoy explicando. En la actualidad, canales de televisión, noticias criminales, hasta nosotros hemos hecho TikTok, todo, pero aún así falta. ¿Por qué falta? Porque no hay cultura sobre el tema de la información o el manejo de la información. ¿Sabemos que existe un ISO internacional del manejo de la seguridad de la información? ¿Saben? De repente no lo saben, pero es importante que lo sepan, porque no solamente ataca al tema corporativo, empresarial, también es al usuario propio, ¿no? Es la 27001. ¿Ok? Entonces, lo que yo quiero terminar esta breve exposición, más que informativa, porque en realidad hay muchas cosas que tocar, es que lo más valioso que nosotros debemos conservar y cuidar es la información que nosotros generamos. ¿Y dónde está? En nuestro equipo móvil. Actualmente, de repente van a haber nuevas tecnologías que van a suprimir la actividad del equipo móvil. Pero por el momento el equipo móvil es el que tiene más información. Para nosotros los investigadores sí. Cuando yo detengo a una persona, es lo primero que le voy a incautar, el celular. Porque se ve las últimas conversaciones, su actividad criminal, los contactos, todo lo demás. Entonces, cuando el delincuente quiere algo de ustedes, lo primero que quiere es su celular. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuidar nuestro celular. ¿Qué medidas estamos poniendo ahí? Realice el bloqueo, cuando te roban el celular, por ejemplo, realice el bloqueo en la operadora telefónica y también hace el tema del bloqueo del SIM card que les comenté. ¿Eso va a ayudar a qué? A que cuando el delincuente quiera sacar su SIM card y hacer lo que les comenté, puedan ustedes tener el tiempo de comunicarse con los bancos o con las instituciones que administran toda la información, tanto bancaria, personal y todo lo que tengan en su celular, para que no sea mal utilizada. ¿Ok? ¿Saben cómo hacerlo? Bueno, la metódica hubiera sido interesante hacerlo aquí, pero se las voy a explicar. Cuando ustedes ingresen a su equipo móvil, en configuración verifiquen o pongan de repente la palabra en lo que es bloqueo SIM card. ¿Ok? Una vez que pongan esa palabra, les va a aparecer la opción de darle ese bloqueo de SIM card y van a tener que activarla. ¿Cómo se activa? Verificando de qué empresa de telefonía son ustedes. Si es Telefónica o Entel, tiene que ser el 1, 2, 3 y 4. Es como la clave inicial para que puedan habilitar esta opción. Si es Claro, es 4 veces 1. Y si es Vitel, 4 veces 0. ¿Ok? De todas maneras, esa metódica, de repente yo voy a quedarme al final de la exposición y les puedo apoyar a los que quieran, ¿no? De repente tratar de habilitar esta opción, que es muy buena. También realice la respectiva denuncia. Ojo,
La Policía Nacional, en la cual en este momento represento, es la institución que recoge todo tipo de denuncia criminal que exista por parte tanto del ciudadano o como que la que nosotros podemos verificar en flagrancia o dependiendo en cómo nosotros podemos comunicarla al Ministerio Público, que es el que dirige la investigación. Entonces, ustedes donde vayan, estén en cualquier parte del Perú, ustedes tienen todo el derecho de que un efectivo policial de alguna institución, puede ser una comisaría, una DEPINCRE o una unidad especializada, recibir su denuncia policial. Una vez me pasó una situación que vino una señora a mi unidad que está en la DIRINCRE, en la Avenida España, desde Ancón. La señora desde Ancón, obviamente con el tráfico, todo va a demorar. ¿Y qué hablé hace un momento? Que estos delitos son volátiles, son efímeros. En esas 3 horas pierdo tiempo, pierdo bastante accionar con relación a esa actividad que en ese momento se puede atacar en flagrancia. Y además, lo más triste, que no le damos la acogida al ciudadano que necesita en ese momento porque debe estar emocionalmente mal, porque ha perdido su dinero o algún tipo de patrimonio. Entonces ustedes exijan, porque nosotros estamos siempre siendo incisivos con todos los compañeros a que las denuncias se reciban en la unidad policial más cercana. El tratamiento después ya depende de nosotros. Eso ya es un tema administrativo que nosotros ya tenemos de parte de como reglamento. Realizar previamente la configuración de su equipo móvil, ya, obviamente el SIM card. Siempre conserven el email, es importante, porque con el email podemos también realizar algún bloqueo si en ese momento no pudieron hacerlo porque no tienen un teléfono a la mano. Y también por un tema de identificación. Un día me pasó que robaron un equipo móvil y pudimos recuperarlo en uno de estos lugares donde venden celulares robados porque con el email podemos verificar. Entonces el email también es un dato único de identificación de los equipos móviles. Tanto es digital como físico, está en el equipo móvil. Y bueno, hay que darle buen uso. Si entramos a una página, si entramos a un tipo de aplicativo que sea oficial, tanto de App Store o de Google Play, creo que se llama ahora, no descargar aplicativos de otras páginas de dudosa procedencia, tratar de darle mayor seguridad. De repente, si quiero ir a un lugar donde sé que es un poco peligroso, tratar de dejar el equipo móvil en casa, ¿no? Tratar de poner unas vallas de seguridad a nuestra propia información. ¿Ok? Bueno, de mi parte, bueno, gracias. Bueno, de mi parte les agradezco la atención y espero que haya podido llegar a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Continuando con el programa, vamos a ver quiénes van a formular preguntas, pero por el tiempo y que sea, porque a veces dicen una pregunta y hacen 10. Disculpen, pero tengo que hacer la pregunta. Es una pregunta, dan su nombre y pregunten. Ya los miembros de la mesa, de acuerdo a la pregunta, ellos seguramente van a ver quién es el que responde. A ver, ¿quién levanta la mano? Buenas noches, mi nombre es Johnny Fernández Pinto. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo se resuelve el conflicto jurisdiccional penal de un ciberdelito cuando el servidor, la víctima y el autor están en 3 estados distintos y con legislaciones incompatibles? Gracias. ¿Otra persona? Buenas tardes, mi nombre es Carolina Flores Chávez, abogado y con una lamentable experiencia en tema de ciberdelincuencia. De nada sirve, con las disculpas del caso, lo que nos han expuesto, porque tuvimos un caso de Telefónica del Perú que bloqueó media hora una cuenta de un cliente Ejército del Perú, le robó sus cuentas, dimos con la cuenta destino de Banco de la Nación a Banco Continental, dimos con el titular de la cuenta, formalizamos denuncia, nosotros sin necesidad todavía de participación de la Policía de Ciberdelincuencia, derivó a Fiscalía y Fiscalía dijo, no procedo, no formalizó la denuncia porque no tengo recursos
y el delincuente está en Bolivia. Perdónenme, ¿de qué me sirve tantas leyes si al final Fiscalía entrampa todo y no hay presupuesto, ni recursos, ni convenios que persigan el delito y que garanticen que a la víctima se les devuelve el dinero? Más aún, pequeñito nada más. Activamos el seguro del Banco de la Nación. Banco de la Nación dijo, no te puedo devolver tu dinero porque mi aplicación bancaria es para el phishing, pero no es para el swapping, y a ti te han hecho swapping. Además que hace 3 meses a los viejitos les robaban y les dijimos que tengan cuidado. Entel, Banco de la Nación, Banco Continental y Fiscalía. ¿De qué me sirve a mí? Por eso es que he tenido mucho interés de venir a ver de qué me sirve a mí que hayan leyes si todo queda en esto. Muy amables. ¿Otra persona? Ya, es la última persona. Hola, buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo pueden las empresas o organizaciones defenderse contra los virus ransomware y missing shipping? Gracias. Van a dar respuesta los miembros de la mesa según corresponda la pregunta. Ya, está bien, está bien. No, es que... A ver, vamos a ver. Ya. Habló sobre el tema de 3 estados, entiendo yo, países. ¿Ok? Ya. ¿Qué pasa? Que en el mundo de la cooperación internacional, estamos hablando de instituciones que van a cooperar con nosotros para poder realizar investigaciones que trasciendan, ¿no?, de nuestro país. Tenemos, por ejemplo, la policía Ameripol, que es una institución de cooperación de policías en toda la zona de América Latina. Y tenemos también Interpol, son instituciones. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos tenido en el año 2018, bueno, yo he tenido una participación sobre una investigación que tuve de pornografía infantil. ¿Ok? Se la traslado así para que más o menos se entienda la respuesta a la pregunta. Identificamos en un grupo de WhatsApp, que también estaba trabajando en Telegram, con manipulación de información de, no se le dice pornografía infantil, en el extranjero, Interpol, para conocimiento de todos, se le dice material de abuso contra menores, más, ¿ok? Acá en el Perú tenemos la legislación en la ley de trata que dice pornografía infantil, pero eso no es así, entonces en el extranjero es así. Entonces, tratamos esa investigación y con Ameripol realizamos una coordinación y también con las instituciones pares, por ejemplo el Ministerio Público, porque también tiene su oficina, para realizar el trabajo en conjunto con ellos. La identificación de estas personas, los usuarios, por ejemplo. Yo no puedo ver quién es el titular de un número que pertenece al código de Paraguay. ¿Por qué? Porque ellos tienen que hacer el trámite allá. Entonces, a lo que yo traslado con relación a la pregunta, para responderles que sí se puede realizar una investigación. El tema es que desde aquí o desde que el país que se inicie realicen las coordinaciones en cooperación internacional, dependiendo la información que se pueda trasladar, porque ellos también hay que entender que en su normativa hay situaciones que son diferentes a las nuestras. Pero con relación a delitos transnacionales, ¿ustedes saben qué es un delito transnacional? No, un delito transnacional es algo que afecta a todos en los países como un delito global. Por ejemplo, el terrorismo, transnacional. La trata de personas, transnacional. Los ciberdelitos, transnacional. Entonces, algo así. Revisen más o menos para... Entonces, con relación a eso, sí se podría realizar una investigación, simplemente que tendríamos que ver cómo iniciamos. Si hay los datos para poder enlazar esa información con los países o sea, con los pares de otro país. Sí se puede realizar. ¿Ok? Eso sí es. A ver, ¿usted no sienta? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Mire, yo entiendo su malestar. Entiendo su malestar. Yo soy policía, padre policía, y yo desde que entré a esa institución, yo entré no pensando ser policía, porque le tenía miedo, no miedo
de repente a lo que la gente pueda, así como usted, recibir esa, digamos, esa carga, ¿no? Porque ustedes sienten eso, sino porque es una tarea muy bonita y en donde uno te ayuda a modular bastante y a aprender del resto. Entonces, lo que sí yo le puedo decir es que mientras usted en la institución donde estoy trabajando venga y tengamos que realizar el tratamiento de su denuncia, téngalo por seguro que vamos a hacer hasta el nivel que corresponda. Ahora, no me compete a mí dar una opinión con relación a la otra institución que yo trabajo, porque no están presentes aquí. Sería poco profesional en yo poder criticar el trabajo. Pero lo que sí le puedo decir es que si ha habido una falla, un error, debe ser puntual sobre algún proceso o alguna acción que se ha cometido con relación a ese caso. Pero el Ministerio Público, como el Poder Judicial y también instituciones autónomas como la RENIEC, como representantes del Estado, en este caso de la administración, de la gestión, siempre vamos a tratar de hacer lo mejor para ustedes, siempre. Entonces hay que ver, hay que analizar, si usted gusta, al finalizar podemos conversar, de repente usted me dice en qué es el caso en particular y de ahí podemos ver las falencias y qué recomendaciones dar. Pero así al público en general sí le puedo decir que el Estado o la institución, en este caso por iniciativa de la Policía Nacional y otras instituciones, estamos tratando de mejorar esto. ¿Por qué? Porque nosotros también como funcionarios también tenemos atrás familia y también vivimos situaciones paralelas con relación a nuestras familias. Entonces hay sí empatía, la hay. Así que entiendo su malestar, pero vamos a tratar de hacer las cosas de repente un poco mejor si es que la ciudadanía entiende de que hay cositas que hay que fallar y conversar. ¿Ok? Al finalizar normal podemos conversar con usted y le puedo apoyar. Dígame. Sí, claro, sí le entiendo, claro. De ransomware, ¿verdad? Hablaste de ransomware, ¿verdad? Ransomware, ¿verdad? ¿Y la otra qué era? ¿Perdón? Ya. Mira, el ransomware no es un virus. El ransomware es una técnica, ¿ok? Para que se entienda. El ransomware es una técnica que lo utilizan los ciberdelincuentes para poder encapsular o encriptar información técnicamente hablando, para de ello pedir rescate. ¿Qué pasa? Imaginemos que yo tenga mi cadena de farmacias y obviamente todas están interconectadas y de ahí puede hacer que un delincuente ingresa por alguna u otra forma a mi servidor o a mi plataforma donde está mi sistema y encapsula la información contable, ¿ok? Y después me manda un mensaje por correo y me dice: ¿quieres tu información de nuevo para que la puedas utilizar? Págame. Eso es lo que pasa con los meses. ¿Qué cosa hacer para evitar? Pues esa fue tu pregunta, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para mitigar eso? Dentro de un sistema informático es toda una estructura. Y hay una estructura de defensa. Una estructura en donde vamos a los famosos cortafuegos, el firewall, todo lo demás. Entonces, estas estructuras son siempre planes de monitoreo por parte tanto de empresas que trabajan en eso como también las instituciones que tienen sus áreas de ciberseguridad. Entonces, lo que tienen que hacer ellos, ¿qué es? Estar pendientes con relación al control de permanentes amenazas, ataques que vienen realizándose de distintas formas y distintos malware que utilizan y distintas técnicas. ¿Me entiendes? Por ejemplo, el ransomware es una técnica, pero que también puede suministrar ataques de malwares que solamente se activan cuando hay red, y cuando no hay red mueren, están como congelados. Es una técnica diferente. Entonces, la respuesta a tu pregunta es que el monitoreo es permanente. ¿Ok? El monitoreo es permanente. Ya tenemos noticias siempre de posibles ataques, vulnerabilidades a instituciones privadas y gubernamentales. ¿Eso siempre se va a dar? Sí. ¿Por qué? Porque las amenazas, como les dije en un inicio, van a estar latentes. Nosotros, los que administran la información, vamos a tener que siempre estar monitoreando, controlando a los usuarios que trabajan en esta institución. Oye, no entres a esta página, evita descargar estos aplicativos, acá no se descarga el WhatsApp web porque puede filtrar información. Esa es parte ya del área de ciberseguridad de la institución. Los ransomware nos atacan a nosotros como personas individuales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no tenemos esa información que ellos necesitan, porque eso también involucra un gasto, una inversión. Y además, para conocimiento general, este tipo de rescate no se paga con dinero en efectivo, se trabaja con criptoactivos.
Y estamos hablando, por ejemplo, un rescate mínimo de $50.000, $80.000. Estamos hablando de información valiosa, información que va a proyectar un problema más grave, pues, ¿no? Pero sí es importante conocerlo, como tú lo mencionas, para que todos podamos tener conocimiento. ¿Por qué? Y ahí finalizo. Porque en algún momento nosotros vamos a trabajar en una institución, y si nosotros no conocemos de estas amenazas, por nuestro usuario se puede vulnerar el acceso a ese sistema y podemos hacer que esa institución pueda ser violentada con su información. ¿Ok? Eso sería. Gracias. Muchas gracias. Con esto damos ya por terminado esta conferencia, pero vamos a hacer, por favor, no se vayan porque todavía va a haber vamos a tomar fotos oficiales. Y va a haber entrega de algunos diplomas. Invitamos al doctor Pandolfi para que haga entrega de los diplomas. Congreso de la República. La primera vicepresidenta y la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso otorgan el presente diploma a Eduardo Humberto Carrillo Chirinos, en reconocimiento a su valiosa participación como expositor en la conferencia Protegiendo tus datos personales, medidas contra el cibercrimen, Lima, 9 de septiembre del 2025, firmado Fernando Rospigliosi Capurro, primer vicepresidente del Congreso de la República, firmado Milagros Salazar de la Torre, jefe de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. Congreso de la República. La primera vicepresidenta y la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República otorgan el presente diploma a Nancy Aide Vilcher López, oficial de Seguridad Digital de la RINIET, en reconocimiento a su valiosa participación como expositora en la conferencia Protegiendo tus datos personales, medidas contra el cibercrimen, Lima, 9 de septiembre de 2025, firmado Fernando Rospigliosi Capurro, primer vicepresidente del Congreso de la República, firmado Milagros Salazar de la Torre, jefa de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. Congreso de la República. La primera vicepresidenta y la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República otorga el presente diploma a Miguel Antonio Torres Moreno, especialista en la investigación de delitos de ciberdelincuencia de la Policía Nacional del Perú, en reconocimiento a su valiosa participación como expositor en la conferencia Protegiendo tus datos personales, Lima, 9 de septiembre del 2025, firmado Fernando Rospigliosi Capurro, primer vicepresidente del Congreso de la República, firmado Milagros Salazar de la Torre, jefa de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. Por favor, ahora invitamos. Palabras de clausura del doctor Wilfredo Ponce de León Pandolfi. Bueno, como ustedes habrán visto, ha sido una conferencia muy útil, donde tenemos deberes y tareas que nos han proporcionado acá los expertos, que nos han ilustrado en este tema del cibercrimen. Espero que les haya gustado y inscríbanse en las próximas conferencias que estamos gustosos de atenderlos. Gracias. A ver, den las indicaciones. Creo que inclusive bajan y se toman una foto tipo selfie.